¿Alguna vez has sentido que la ansiedad social te está robando oportunidades valiosas y momentos de felicidad? ¿Te encuentras evitándolas por miedo al juicio o la vergüenza? Si es así, no estás solo. La ansiedad social afecta a millones de personas en todo el mundo, pero hoy tengo buenas noticias para ti. En este vídeo, vamos a explorar cómo la filosofía estoica, una sabiduría antigua pero poderosa, puede ayudarte a manejar y superar tu ansiedad social. Quédate conmigo y descubre estrategias prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo para transformar tu vida social. La filosofía estoica, desarrollada por los antiguos filósofos griegos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, ofrece herramientas valiosas para enfrentar la ansiedad social. Esta escuela de pensamiento, que data de alrededor del 300 AC, se centra en la lógica y la ética como medios para alcanzar la tranquilidad y la resiliencia frente a los desafíos de la vida. Aunque sus enseñanzas tienen siglos de antigüedad, sus principios básicos son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Los estoicos enseñaban que la clave para una vida plena es aceptar lo que no podemos controlar y concentrarnos en lo que sí podemos. En el contexto de la ansiedad social, esto significa dejar de preocuparnos por cómo nos perciben los demás y, en su lugar, centrarnos en nuestras propias acciones y pensamientos. A lo largo de este vídeo, te mostraré cómo puedes aplicar estos conceptos estoicos para reducir tu ansiedad social y aumentar tu confianza en situaciones cotidianas, como conversaciones, hablar en público y eventos de networking. ¿Alguna vez has intentado aplicar la filosofía estoica en tu vida diaria? ¿Cómo te fue? Para poder enfrentar la ansiedad social, primero necesitamos entenderla profundamente. La ansiedad social es la sensación de nerviosismo y miedo de ser juzgado o avergonzarse en situaciones sociales. Este miedo puede desencadenar síntomas físicos como palpitaciones, manos sudorosas, voz temblorosa e incluso náuseas. Pero va más allá de la simple incomodidad, puede llevarnos a evitar situaciones sociales importantes como hablar en público, conocer nuevas personas o asistir a reuniones. Séneca, un antiguo estoico, decía: a menudo nos asustamos más de lo que nos hieren, y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esto significa que gran parte de nuestra ansiedad proviene de cómo imaginamos las situaciones, no de la realidad misma. Los estoicos nos recuerdan que, aunque la ansiedad es una respuesta natural, como la percibimos y respondemos a ella determina nuestro sufrimiento. Con compromiso y dedicación, podemos superar la ansiedad social y disfrutar plenamente de la vida, enfrentando oportunidades y conexiones sin estar consumidos por pensamientos ansiosos. ¿Cuáles son las situaciones sociales que más te generan ansiedad y cómo las manejas actualmente? Uno de los conceptos más fundamentales de la filosofía estoica es la dicotomía del control. Los estoicos enseñaban que solo tenemos control completo sobre nuestros pensamientos, juicios y acciones, mientras que todo lo demás, como el comportamiento de otros, eventos externos y resultados, está fuera de nuestro control. Marco Aurelio, otro gran estoico, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En el contexto de la ansiedad social, mucho de nuestro miedo proviene de querer controlar lo incontrolable, como la percepción de los demás, si nos juzgarán o rechazarán, o si algo embarazoso sucederá. Los estoicos argumentarían que este enfoque solo lleva a la agitación interna. Imagina que vas a dar una presentación en el trabajo. Es natural sentir ansiedad pensando en ¿y si me equivoco? O ¿y si piensan que soy incompetente? Estos temores provienen de querer controlar cómo el público te percibe, lo cual está fuera de tu control. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es tu preparación, cómo regulas tus emociones y tu reacción ante lo que ocurra durante la presentación. Enfocarte en lo que puedes controlar es increíblemente empoderador. ¿Has experimentado alguna vez un alivio al dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar? Cuéntanos tu experiencia. En el núcleo de la ansiedad social se encuentran pensamientos irracionales y distorsiones cognitivas que alimentan el miedo y el nerviosismo. Epicteto decía sabiamente: el hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Nuestra mente puede crear historias ansiosas y escenarios catastróficos en situaciones sociales que no tienen base en la realidad. Los estoicos reconocieron que, aunque no siempre podemos controlar nuestras reacciones iniciales, sí podemos controlar cómo procesamos y respondemos a esos pensamientos y sentimientos. Por ejemplo,
Imagina que estás en una fiesta y ves un grupo de personas que no conoces bien. Los pensamientos ansiosos pueden empezar con «van a pensar que soy raro si trato de hablar con ellos» o «solo me avergonzaré». Tu mente ya está imaginando un escenario social hipotético que aún no ha ocurrido. El enfoque estoico sería pausar, respirar profundamente y cuestionar racionalmente esos pensamientos ansiosos. ¿Es verdad que pensarán que soy raro solo por intentar ser amigable? Tengo pruebas para decir eso con certeza. Incluso si me juzgaran negativamente, ¿qué tan grave es realmente en el gran esquema de las cosas? ¿Qué técnicas usas para cuestionar y desafiar tus pensamientos ansiosos? Uno de los principios básicos del estoicismo es que la verdadera confianza y el respeto por uno mismo provienen de vivir una vida virtuosa, siguiendo la razón y la sabiduría. Epicteto dijo audazmente: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Construyes una fuerza interior inquebrantable cuando alineas tus pensamientos y acciones con virtudes como el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría. Empecemos con la virtud del coraje. Los miedos sociales a menudo provienen de evitar la incomodidad. No queremos sentirnos ansiosos, juzgados o avergonzados, así que esquivamos ciertas situaciones. Sin embargo, los estoicos argumentarían que el malestar psicológico es inevitable en la vida. Marco Aurelio escribió: «El universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Evitar la incomodidad significa dejar que nuestros miedos nos controlen en lugar de nuestros altos ideales racionales. El verdadero coraje implica enfrentar la ansiedad y tomar acciones sabias con un propósito superior. Por ejemplo, tener una conversación honesta con un amigo sobre un problema en la relación, levantar la mano para hablar en una reunión cuando tienes algo valioso que contribuir, o presentarte a alguien nuevo en un evento, incluso si tu corazón está latiendo rápido. ¿Puedes compartir un momento en el que actuaste con coraje a pesar de tu ansiedad social? Uno de los mayores obstáculos que alimentan la ansiedad social es quedar atrapado en nuestra mente, preocupándonos por el futuro o rumiando sobre el pasado. Los estoicos reconocieron que el presente es el único momento sobre el cual realmente tenemos control. Marco Aurelio dijo sabiamente: «Concéntrate en el presente». Cuando estás completamente anclado en el aquí y ahora durante las interacciones sociales, no hay espacio para pensamientos ansiosos sobre lo que podría salir mal o revivir algún momento embarazoso. Existimos en la realidad viva ante nosotros. Imagina que estás conversando con un compañero de trabajo sobre un proyecto próximo. Si estás completamente comprometido y escuchando con atención, no puedes estar simultáneamente atrapado en pensamientos ansiosos como «¿y si digo algo estúpido?» o «divagué de manera extraña en nuestra última reunión». Esos pensamientos no tienen espacio para arraigarse cuando tu mente está anclada en el presente. ¿Qué técnicas usas para mantenerte presente en situaciones sociales? Una de las prácticas clave enfatizadas por los estoicos era tomarse tiempo para la autorreflexión y el crecimiento continuo. Como decía Sócrates, la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Esto es especialmente vital para superar la ansiedad social a largo plazo. Reflexionando sobre tus experiencias de manera honesta y racional, puedes identificar áreas de mejora mientras calibras tu perspectiva. Con demasiada frecuencia, aquellos con ansiedad social se obsesionan sobre percepciones de fallos o momentos embarazosos. Sin embargo, los estoicos argumentarían que obsesionarse con cómo piensas que los demás te perciben es un enorme desperdicio de energía mental. Los estoicos se enfocaban en separar las cosas dentro de nuestro control de aquellas fuera de él. Cometer errores sociales o fallar en algo es inevitable, así es la vida. La clave es tu respuesta al fracaso o la vergüenza. No puedes controlar evitarlo por completo, pero sí puedes controlar si te hundes en la vergüenza y la ansiedad o aprendes y creces a partir de ello. ¿Cómo manejas la reflexión sobre tus interacciones sociales? ¿Qué has aprendido de ellas? Implementar gradualmente estas estrategias estoicas en tu vida diaria puede ayudarte a manejar la ansiedad social de manera más efectiva. Notarás cuando surjan pensamientos ansiosos y podrás aplicar la racionalidad y la atención plena estoica. Cada escenario social se convertirá en una oportunidad para practicar principios filosóficos en lugar de algo a temer. Con el tiempo, al fortificarte con esta sabiduría antigua, permitirás que emerja tu confianza más auténtica. Poseerás la fuerza mental y la resiliencia para enfrentar cualquier cosa que la vida te depare con gracia.
¿Qué principio estoico planeas implementar primero en tu vida diaria? Espero que este vídeo te haya proporcionado una nueva perspectiva y herramientas concretas para manejar mejor tus miedos sociales. La práctica diligente de estos principios puede transformar tu vida, permitiéndote participar plenamente en las aventuras y conexiones de la vida sin ser constantemente secuestrado por la ansiedad. Si encontraste valor en este vídeo, me encantaría que dejaras un comentario compartiendo tu mayor aprendizaje o cualquier otro pensamiento. No olvides darle like al vídeo y suscribirte para más contenido inspirador aplicando enseñanzas filosóficas atemporales a nuestros desafíos modernos. Al suscribirte, te unirás a una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento personal y la superación de la ansiedad social. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia las brillantes mentes de los estoicos. Hasta el próximo vídeo.